Señor les bendiga, amados hermanos, una vez más en este día. Me es grato saludarles en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Gracias una vez más a nuestro Creador por darnos una oportunidad más en este día de presentarnos delante de Él y venir y leer su santa palabra y hablar por tal vez 40, como suelo decir, 45 o una hora, ¿verdad? En este día, y quisiese, como digo, pedirle de su tiempo, que nos regale 45 o tal vez una hora, ¿verdad? De su tiempo para que podamos escudriñar las escrituras y podamos leer las escrituras y entender un poco más de la revelación que contiene este libro sagrado llamado Biblia. Así que en esta mañana nos vamos a tornar después de haberles saludado en el nombre del Señor Jesucristo, nos vamos a tornar hacia las escrituras y vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, el capítulo, ¿verdad? 28 del libro de Mateo y el versículo 19 y el 20. La escritura dice así, en el nombre del Señor Jesucristo la leemos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el libro de Mateo, con una gran orden del Señor Jesucristo. También quisiese leer Mateo, el capítulo 1, solamente de Mateo, perdón, el capítulo 1 y el versículo 18. La escritura dice así en el nombre del Señor Jesucristo: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dios bendiga la porción de la escritura que ha sido leída. Ahora en esta mañana, como le decía, quisiésemos hablar o que estudiáramos un tema y le hemos puesto por nombre bautismo bíblico, ¿verdad? Porque encontramos en la Biblia dos cosas. Una, la gran comisión que el Señor Jesucristo da en Mateo 28, 19. Y la otra, cómo en sí fue bautizada la gente, los discípulos, cómo bautizaron ellos. Ahora, ¿verdad? Las escrituras no pueden mentir, amados hermanos, ¿verdad? Las escrituras son la palabra eterna de Dios. Y encontramos en el libro de los Hechos, escrituras que no vamos a estar leyendo, ¿verdad? Porque no nos va a dar el tiempo. Pero encontramos en el libro de los Hechos que cuando los apóstoles tenían que bautizar, bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y una de las escrituras más, ¿verdad?, connotantes o sobresalientes es en Hechos 19, la podemos encontrar, ¿verdad? Hechos 19, versículo 1 hasta el 5, por ahí, cuando, ¿verdad?, aquellos que eran seguidores de Juan el Bautismo se encontraron con Pablo, ¿verdad? Y Pablo les preguntó: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo contestó: Juan bautizaba para arrepentimiento. Y entonces, ¿verdad?, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Le estoy parafraseando, por supuesto, lo que la escritura dice, pero usted la puede leer. Ahora, pero entonces, pues, si ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, como nos enseñan las escrituras que ellos lo hicieron, ¿por qué Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo es, verdad, otra de las grandes controversias del mundo religioso? ¿Por qué si Jesús ordenó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por qué pues encontramos a los apóstoles bautizando en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Se equivocaron los apóstoles al bautizar de esa manera? ¿Malinterpretaron lo que Jesús dijo? ¿O ciertamente el Espíritu Santo estaba correcto al dirigir a Pablo, ¿verdad?, a rebautizar a aquella gente en el nombre de Jesucristo, y al dirigir a Pedro a pararse en el día de Pentecostés para decir que debería ser bautizado en el nombre de Jesucristo? Escritura que sí vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos 2. Entonces, ¿por qué pues la gran controversia ahora?
o ha sido mal interpretado por completo lo que Jesús dijo por el mundo religioso, por los, ¿verdad? Amados hermanos, un bautismo que fue enseñado a partir del año 325 en Nicea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De eso queremos abordar en este día. Lo primero que encontramos aquí es el Dios de la gloria. Ya hablamos en el mensaje pasado acerca de Jesús, el cuerpo de Dios. Y probamos por las escrituras que no hay tres dioses, sino que es un Dios viniendo en tres manifestaciones diferentes. Un Dios que en la etapa del Antiguo Testamento vino a manifestar la etapa de Padre, un Dios que en la etapa de cuando caminó acá, de la gracia, que caminó en Jerusalén, en las calles polvorientas o empedradas de Jerusalén, se manifestó en la etapa de Hijo a través de Jesucristo, y un Dios que ahora se manifiesta a través de su iglesia, a través de los corazones de sus hijos, en forma del Espíritu Santo. Por consiguiente, ¿verdad? No tres dioses, pero un Dios en tres manifestaciones diferentes, ¿verdad? Y su nombre de ese Dios, a través de las escrituras, lo veremos probando. El nombre que él usó para mostrarse a la humanidad, ya lo pusimos en el mensaje pasado, es Jesucristo, ¿verdad? Vea que la Biblia dice, no es como que el Padre era uno, amados hermanos, el gran logo allá en el Antiguo Testamento, y el Hijo Jesús era otro y el Espíritu Santo era otro. Para empezar, acabamos de leer la escritura en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada con José, ¿verdad? Se encontró que había concebido del Espíritu Santo. Entonces Jesús no puede ser hijo del Padre Logo, ni tampoco del Espíritu Santo. Amados hermanos, estoy hablando de Jesucristo, el Dios de la gloria. Porque entonces tendría dos padres, lo cual no puede eso ser en un Dios eterno, en un Dios perfecto. Ahora nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habiendo aclarado ese punto, perdón, ¿verdad? Que tenemos un Dios nomás manifestado en tres manifestaciones o en tres etapas diferentes. Entonces ahora nos conviene, pues, y ya vimos que el primero, el Hijo, amados hermanos, se llamó, que fue concebido, como dice por el Espíritu Santo, se llamó Jesucristo. Ahora, en San Juan 14 y el versículo 26, Jesucristo, para que me entienda mejor, caminando en esta tierra, les dijo a los discípulos, mas el Consolador, el que mi Padre enviará en mi nombre, amados hermanos, él lo guiará a toda verdad. Entonces vemos, amados hermanos, que el Espíritu Santo, lo cual es el Consolador, también trae un nombre. Y ese nombre que trae es el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Valga la redundancia de la palabra. Ahora pues, si nos fijamos también, amados hermanos, ¿verdad? En Mateo 22 y el versículo 37, aquellos fariseos le preguntaron por tentarle. Y le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu cuerpo, ¿verdad? Con todo tu ser. Amados hermanos, estoy parafraseando la escritura, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Dios también es Señor por boca de nuestro Creador y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ahora, más adelantito, en esa misma escritura, en la misma conversación con los fariseos, amados hermanos, ¿verdad? Jesús les pregunta a ellos, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Ahora, fíjense bien, Jesús les está preguntando, ¿qué pensáis de Cristo? Les está preguntando por el gran logo de Dios, por la unción, amados hermanos, por el gran creador. Jesús, el cuerpo humano, para que me entienda mejor, se lo voy a poner como lo ponía el domingo pasado, o el mensaje pasado. ¿Qué pensáis de Joel interior? ¿Verdad? No de esto que usted está viendo, pero del alma. Eso es la pregunta que él les hace a los fariseos. ¿Qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Les dice Jesús. Ellos le contestaron, es hijo de David.
Él les responde con las escrituras, citándoles Salmo 110:1, y les dice: ¿cómo pues David en el espíritu dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado tus enemigos por estrado de tus pies? Fíjense bien cómo él le cita: dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. ¿Quién es el Señor? Dios, el que acabamos de citar la escritura: amarás al Señor tu Dios. A ese les está citando el Señor Jesucristo. Entonces el gran logo de Dios, en el principio, el mismo creador, amados hermanos, se manifestó en carne y su nombre era Jesucristo. Por eso déjeme le digo una cosa: cuando usted piense en Jesucristo, solemos pensar en aquel hombre que caminó en las tierras polvorientas de Jerusalén. Pero cuando piense en Jesucristo, es de la misma manera en que piense en aquel gran logos hablándole a Moisés en la zarza ardiente, amados hermanos, porque Jesucristo, la escritura dice, Hebreos 8:13, es el mismo ayer, amados hermanos, hoy y por los siglos. ¿Qué nos indica esto? Que es el mismo ayer de los siglos antepasados. Desde que se fundó esta tierra y cayó el pecado, entonces ya existía el ayer. Y desde entonces Jesucristo, amados hermanos, era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora pues, fíjense cómo Jesús nos cita las escrituras y nos dice en Mateo, la escritura que estábamos leyendo, ¿verdad? 28 y el versículo 19. Como Él nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, cuando leemos esa escritura, como suele el mundo secular leer la escritura, pasamos absolutamente por alto todo y no entendemos absolutamente nada. Pero cuando nos detenemos a ver, no qué quiso decir el Señor Jesucristo, pero qué dijo, cuál fue la orden que el Señor Jesucristo habló, entonces nos regresamos y notamos dos cosas. La primera, que dice, no dijo Él: id y repetid estas palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera cosa que notamos. Segunda cosa que notamos, amados hermanos, en esta porción de la escritura, es que encontramos que Él dice: id y bautizar a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, las dos versiones, en inglés y en español, mencionan la letra I, amados hermanos. Ahora, cuando buscamos, tratando de ampliar más el tema o de explicarlo más, ¿qué es la I? ¿Por qué encontramos una I? En vez de decir Jesús, el Dios de la gloria, que creó los idiomas y que sabía de lo que estaba hablando, ¿verdad? ¿Por qué no dijo id y repetid esto? Como cuando enseñó a los discípulos en Mateo 5 y versículo 6, cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y se las especificó exactamente bien, como cuando íbamos a primer grado y nos enseñaban a sumar con palitos o con piedritas. Así les enseñó nuestro Señor Jesucristo el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, a sus discípulos. Pero aquí lo encontramos que está dando una orden, una comisión, y está diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo que sigue: enseñándoos. Fíjense bien, había que enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Había que enseñar qué quería decir o qué decía el Señor Jesucristo en esta porción plasmada de Mateo 28 y versículo 19. Y lo primero que encontramos, amados hermanos, es que cuando buscamos I, ¿qué significa I? Es una letra o es una conjunción. Está catalogado en el grupo de conjunciones. Ahora, si no entendemos qué es conjunción, conjunción es una palabra o grupo de palabras que sirven de nexo, amados hermanos, para unir palabras, oraciones o preposiciones.
Por lo tanto, aquí encontramos, para ponérselo de alguna manera en mis propias palabras, la I está haciendo un puente, es un nexo entre una cosa y la otra cosa. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Nos está uniendo los tres en uno, porque Él sabe bien que no son tres. Cuando Él dice en el nombre del Padre y del Hijo, está uniendo con la conjunción y al Padre y al Hijo y del Espíritu Santo. Está uniendo los tres en uno, amados hermanos, usando la conjunción y usando la palabra que sirve de nexo para agregar, a poner los tres en un solo, usando el puente, amados hermanos, de la conjunción y para construir una sola cosa. ¿Cuál es esa cosa que iba a construir uno? En el nombre. Esas tres cosas tienen que traer un nombre y ese nombre es Jesucristo, amados hermanos. Ahora y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Amados hermanos, había que enseñar que guardaren todo, amados hermanos, lo que Él había dicho. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿por qué, amados hermanos? Fíjense bien. Entonces, Él ordena una gran comisión, ¿verdad, amados hermanos? Lo que se llama la gran comisión, o da la orden que nos bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un nombre, amados hermanos. Como yo soy Padre, como yo soy Hijo y como tengo Espíritu, pero ninguna de esas tres cosas es mi nombre. Mi nombre es, por supuesto, Joel Euseda, ¿verdad? Era de la misma forma. Ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo tenía que tener un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para que lo entienda mejor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nos encontramos, amados hermanos, una vez dicho esto, ¿por qué es tan, amados hermanos, para el cristiano, verdad? Para el cristiano, para el Hijo de Dios, ¿por qué es tan importante saber cómo se debe bautizar? Porque el bautismo, amados hermanos, no es cualquier cosa. El bautismo es la representación del Señor Jesucristo en la muerte, sepultura y resurrección. Ahora, por eso necesitamos un nombre. No un Padre, no un Hijo, no un Espíritu Santo, pero un nombre, porque es un nombre el que vamos a representar, amados hermanos. Para sumergirse en el agua, para que yo lo sumerja en el agua a usted, perdón, ¿verdad? Lo sumerja hacia atrás y lo levante hacia arriba, usted no necesita un nombre. Usted lo puede hacer en cualquier parte. Pero si usted, amado hermano o amiga que me ve, amigo que me ve, quiere bautizarse y quiere representar, quiere, amados hermanos, decirle al Señor Jesucristo, no estuve en aquel día que te crucificaron, que te enterraron en la tierra, te pusieron en un pozo y que te levantaste, no estuve contigo, pero estoy aquí dispuesto. Que si en aquel día se me hubiese sido posible estar y hacerlo lo mismo, te amo tanto que lo hubiese hecho como tú lo hiciste por mí, yo también lo hubiese hecho por ti. Entonces necesitamos un nombre, amados hermanos. Entonces es para lo que usted y yo necesitamos un nombre, no un Padre, no un Hijo, ni un Espíritu Santo. Necesitamos saber cuál es el nombre de esos tres para poder saber a quién queremos representar, a qué personaje le queremos decir gracias. Este es el tipo, esta es la manera en que si yo hubiese estado contigo, no Padre, contigo Hijo o contigo Espíritu Santo, no, de ninguna manera. Pero le estamos diciendo con nuestro corazón, con nuestra actitud, Señor Jesucristo, si hubiese estado en aquel día contigo, yo también hubiese hecho lo mismo. Echándonos hacia atrás, sumergiéndonos en un agua y levantándonos en vida nueva. Eso es lo que las Escrituras,
amados hermanos, nos enseñan. Así exactamente, vea, vamos a estar leyendo la escritura de Romanos, exactamente de esa manera lo pone Pablo cuando les está hablando a los romanos. Fíjense bien, Romanos 6. Pablo está hablándole a los romanos exactamente del bautismo. Vea cómo pone Pablo Romanos 6, versículo 3. La escritura dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, amados hermanos, no en el Padre, no en el Hijo y no en el Espíritu Santo? Fíjense cómo lo pone Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vea usted, estamos tipificando su muerte. Estamos diciéndole, no estuve en aquel día, pero me represento. ¿Verdad, amados hermanos? ¿Cómo le podría decir? Quizás suene rara la expresión, un poco fuera de contexto o no común, pero estamos diciéndole, me consolido contigo. Perdone la expresión, ¿verdad? Es la expresión que se me puede venir a mi cerebro en este momento para explicárselo. ¿Verdad? Le estamos diciendo con ese acto al bautizarnos, aquí estoy. Si hubiese estado en aquel día, te hubiese seguido hasta la muerte, hasta la sepultura, y hasta tu resurrección, como lo hicieron los apóstoles. Amados hermanos, por eso ellos sabían lo que estaban haciendo. Estaban siendo guiados por el Espíritu Santo que había levantado el cuerpo de Jesús de aquella tumba. Regreso a la escritura, Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Fíjense bien. A fin, amados hermanos, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vea cómo la escritura lo está poniendo Pablo clarito. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Vea, estamos haciendo un tipo perfecto diciéndole a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuelvo y repito y enfatizo en esa parte. Si en aquel día me hubiese tocado a mí, como dijo Pedro, hasta la muerte daría por ti, ¿verdad? Amados hermanos, ahora él no había recibido el Espíritu Santo cuando dijo eso. Pero él estaba plenamente convencido en su carne y en su cerebro de lo que Jesús era. ¿De quién era Jesús? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como usted y yo debemos de estar convencidos, amados hermanos, de quién fue nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Y debemos de estar convencidos y debemos de entender, amados hermanos, y estar sabidos que cuando nos hemos sumergido en el agua, estamos representando la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando, ¿verdad? Si le han bautizado de alguna manera a usted en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, usted no está absolutamente representando nada. Porque Pablo lo está hablando claramente aquí, amados hermanos, ¿verdad? En el versículo 3 de Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, usted podría interpretar que está hablando espiritualmente Pablo en esta escritura. No está hablando espiritualmente Pablo en esta escritura. Está hablando literalmente. Los que hemos sido sumergidos en el agua y levantados de nuevo, amados hermanos, estamos representando, ¿verdad?, la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ahora, él dijo ir y bautizar, hacer discípulos a las naciones en el nombre, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿verdad, amados hermanos? Quizás no nos ha quedado un poco claro. Vamos a proseguir un poco más para que podamos aclarar cómo es que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
era Jesucristo. Cómo es que él está usando una conjunción, como les decía, y haciendo un nexo, creando, amados hermanos, un solo personaje entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo, ¿verdad? Como que yo le diga, María y José van a traer agua, ¿verdad? Estoy metiendo a María y José en un mismo personaje que me traerán agua, en un mismo grupo que acarreará el agua, para que entienda mejor. O yo le puedo decir Pedro y Juan, ¿qué le puedo decir a Pedro y Juan? Jugarán fútbol. Pues perdone la expresión, ¿verdad? Pedro y Juan, los estoy mentando que están un solo personaje, harán una sola actividad, para que me entienda mejor. Ese es el nexo que se está creando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿verdad? Por demás hay tantas escrituras, como le decía, al menos encontramos escrituras en el libro de los Hechos, donde los discípulos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Ahora encontramos también una escritura en Mateo, amados hermanos, 16, ¿verdad? Y quiero citar esta escritura primero, ¿verdad? Antes de verdad, vamos a proseguir en Mateo 16 y el capítulo 13. Encontramos a Jesucristo preguntándole a sus discípulos, ¿verdad? Escritura muy conocida, amados hermanos. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amados hermanos, ¿verdad? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestan. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, que es Juan el Bautista. Otros Jeremías, otro Elías o alguno de los profetas. Ahora Jesús acomoda la pregunta, o se me olvidó iba a decir la expresión, pero hace la pregunta nuevamente directamente a los discípulos y le dice, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? ¿Verdad? Entonces se levanta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, amados hermanos, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Leamos esa escritura mejor para no estar parafraseándola. El 16, versículo 16 del capítulo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una unción, una revelación había obtenido Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amados hermanos, fíjense bien cómo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, los amigos católicos, amados hermanos, ¿verdad? Catolicismo ha enseñado que Pedro es la roca. Pedro es solo un ser humano. Pedro era solo un ser humano como usted y como yo. La roca, Jesús se refería a la revelación que había bajado del Padre. Sobre esa revelación, sobre Cristo mismo, sobre el Padre mismo, amados hermanos, está fundada su iglesia. Ahora, Pedro tuvo una revelación, amados hermanos, ¿verdad? Y sobre esa revelación Jesús también, amados hermanos, fíjense bien, le hace una promesa a Pedro. Y le dice en el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿verdad? Cuando la escritura dice, a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? La gente, amados hermanos, del mundo religioso cree que cuando la persona muere, entonces, como dice la leyenda, o lo han puesto los amigos católicos, cree que el que abrirá la puerta cuando usted se presente delante de Dios será Pedro. Pero no es así. La escritura no nos enseña así, amados hermanos. ¿Verdad? Fíjense bien lo que dice, a ti te daré las llaves de los reinos y todo lo que atares en la tierra, amados hermanos. No, ¿verdad?
Él no le dijo todo lo que atares en el cielo, pero todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Y lo que desatares en los cielos, en la tierra, perdón, desataré en los cielos. En otras palabras, lo que hicieses aquí en la tierra, amados hermanos, será bien hecho en los cielos. Ahora, ¿verdad? Esta promesa se le hace a Pedro. Cuando vemos a Pedro, amados hermanos, bautizando en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ahora encontramos a Pedro, amados hermanos, al mismísimo que se le hizo la promesa, que se le daría las llaves, amados hermanos, fíjense bien, del reino de los cielos. Nadie más estaba autorizado, amados hermanos, para pararse a dar el discurso del día de Pentecostés, sino Pedro. A él se le habían otorgado la llave para que abriera el reino. Ahora, ¿cuál era esa llave, amados hermanos? Era el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese cómo Pedro, mis preciosos hermanos, se para, y usted puede leer toda la escritura, por supuesto, no tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Porque no queremos hacer el mensaje tan largo, y quizás usted ahí, ¿verdad? Se enfade, porque no es lo mismo estarlo viendo a través de a través del internet que en persona propia. Pero fíjese, Pedro, después de que ha empezado su discurso, se para, y fíjese cómo lo pone en el capítulo 2 del libro de los Hechos y el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amados hermanos, fíjense bien cómo lo pone Pedro. Lo mismo que Jesús actuó, amados hermanos. ¿Se acuerda que les decía de la conjunción y? Cómo Jesús estaba usando un nexo, un puente para crear una sola persona, Jesucristo. Pedro se lo vuelve a poner acá y le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Recuérdese por tentarle, los fariseos le preguntaron cuál es el primer mandamiento. En la escritura que les citaba, ¿verdad? Mateo 22:37. Y él les dijo, amarás al Señor, tu Dios. Amados hermanos, fíjense bien ahora Pedro repitiéndoles o diciéndoles exactamente lo mismo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los ha pegado. El nexo que él usó lo vuelve a hacer, amados hermanos. Y la escritura dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora fíjense Pedro cómo viene, él tiene la llave, amados hermanos, para abrir el reino, las puertas del reino. Y aquí exactamente la va a abrir. No allá cuando lleguemos a la gloria. No piense de la manera o no nos formemos esa idea en nuestra mente de que será Pedro el que estará abriendo la puerta y pase o salga, ¿verdad? No, de ninguna manera. Es simplemente ¿qué será? Una leyenda que ha inventado el catolicismo, ¿verdad? El gran sistema católico romano, amados hermanos, ¿verdad? Pero ellos preguntaron, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amados hermanos, vemos a Pablo, en el libro de los Hechos 19, versículo 1 al 5, que rebautizó a aquellos hermanos, ¿verdad? Y dice que imponiendo las manos sobre ellos el Espíritu Santo descendió. Entonces, sí o sí, a través de la Biblia, usted y yo tenemos una evidencia para pararnos en aquel día que aquella gente que fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo recibieron el Espíritu Santo. Ahora, Pedro, amados hermanos, está abriendo las puertas de la gloria. Él tiene la llave y dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo.
Ahora, a Pedro, amados hermanos, se le hizo una promesa en Mateo 16 y el versículo 18. Ya la leímos. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en los cielos, en la tierra, será atado en los cielos. Amados hermanos, ¿qué está diciendo Jesús con todo? Fíjense cómo Pedro, ¿qué es atar, amados hermanos? Cómo Pedro está atando nuevamente aquí. Lo que Jesús le dijo, Pedro lo está haciendo uno, en nombre de el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro se los está atando en uno. Se los está haciendo Jesucristo. Y eso está bien hecho en el reino de los cielos, porque esa es la promesa que Jesús le hizo. Y él dice en el versículo 33, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿a quién Jesús? Al que le dio la orden, al que nos habló en Mateo 28:19. Amados hermanos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro está atando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo está atando en uno. Amados hermanos, y luego está abriendo, ¿verdad? Con el bautismo, amados hermanos, la puerta del reino de los cielos, ¿verdad? Y les dice en el versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es tan importante el bautismo? Amados hermanos, la Escritura es clara, concisa y específica. Y vea cómo es que yo le digo que esa es la llave. Jesús dijo, en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ve como usted la llave que Pedro tiene es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Mas el que no creyere será condenado. Si no cree, amados hermanos, que el ser bautizado, fíjense bien como la Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Cómo va a ser bautizado, hermanos? Como bautizaron los apóstoles. Este será salvo. Mas el que no creyere, amados hermanos, por cuanto no cree, este será condenado. Ahora, quizás usted se pregunte, hermano Joel, el ladrón en la cruz no fue bautizado y fue salvo. Él sí o sí no tenía tiempo. Amados hermanos, él ya no tenía tiempo de bajarse de esa cruz, ir a las aguas, bautizarse. Amados hermanos, por eso Jesús le dijo hoy mismo, el Dios de la gloria conocía su corazón y conocía lo que él estaba pensando ese ladrón en ese momento, y sabía que si él hubiese tenido el tiempo, él se baja de la cruz, o si hubiese podido, se baja de la cruz y se va a bautizar juntamente con los apóstoles. Pero él no tenía ese tiempo, amados hermanos, para poder ir y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora pues, por eso les decía al principio, el bautismo no solo es ir y sumergirse en el agua y levantarse, amados hermanos, o mucho menos ser rociado cuando uno es niño, ¿verdad? Rociado la cabeza. Eso es solo, amados hermanos, una mitología, una leyenda, una tergiversión, o han totalmente tergiversado la palabra, la sana doctrina del Señor Jesucristo, amados hermanos. Porque en el bautismo, amados hermanos, vuelvo y les repito, estamos representando, estamos, amados hermanos, consolidándonos, estamos diciéndole a nuestro Creador Jesucristo, yo también quiero ser parte, para que me entienda mejor, en palabras mías, de tu grupo. Yo también quiero ser parte de tu cuerpo. No estuve en aquel día, pero aquí estoy representando la muerte, tu sepultura y tu resurrección. Y ahora, dijo Pablo, andamos en vida nueva en este mundo, literalmente. Amados hermanos, ahora, ¿verdad? Usted tal vez puede decir, hermano Joel, yo no me arriesgo. Lo que dijo Jesús en Mateo 28:19, yo mejor me quedo con lo que dijo Jesús en Mateo 28:19, como lo hace absolutamente el 98%, por hacer un cálculo, ¿verdad? Creo yo, o póngale por lo menos un 80% del mundo religioso, ¿verdad? Van y se bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo.
cuando usted quiere probarle o cuando usted le diga, bueno, ¿verdad? El hermanito que se ha bautizado así, que por supuesto tal vez ha sido engañado, ni siquiera sabe por qué se ha bautizado así, ¿verdad? En cierta ocasión le pregunté a una persona, ¿por qué se bautizó usted en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Dijo, porque pues así me bautizó la iglesia, así me enseñó la iglesia. Entonces, pero en sí no hemos entendido, amados hermanos, por qué significa el bautismo, ¿verdad? El bautismo es más serio de lo que nosotros podemos creer. Estamos representando el mismo acto, amados hermanos, que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es lo igual que la Santa Cena o la comunión, amados hermanos, es exactamente la misma cosa, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el mundo religioso dice, pues, una cosa, mire, ¿verdad? Usted podría decir, hermano Joel, yo mejor me quedo con lo que dijo con lo que dijo Jesucristo. Pues Él es Jesucristo, el Dios de la gloria. Él exactamente ese mismo Jesús que dio esa orden. Déjenme, le digo dos cosas. Ese mismo Jesús que dio esa orden, amados hermanos, que fuesen y nos bautizásemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amados hermanos, lo cual ya probamos por la Escritura que ese nombre es Jesucristo. Ese mismo Jesús hizo la promesa a Pedro que todo lo que atare en la tierra sería atado en los cielos, que a él se le daría la llave del reino de los cielos. Y Pedro aquí cuando se para está abriendo, como ya les puse. Ahora, amados hermanos, si ese Jesús, amados hermanos, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no le cumple la promesa a Pedro, entonces, amados hermanos, ¿cómo puede estar usted seguro que le va a cumplir a usted San Juan 14:1? Cuando dijo, creéis en Dios, creéis en mí. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Y si fuere y preparar el lugar, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El mundo religioso está anclado en esas escrituras. Si él es capaz de cumplir esa porción de la escritura, también sí o sí está obligado a cumplirle la promesa que le hizo a Pedro. Amados hermanos, ahora usted dice, yo me quedo mejor con lo que dijo Jesús, ¿verdad? Y no me arriesgo a lo que dijo Pedro. Yo le quiero decir en esta día, conviene mejor que creamos la escritura completa, de pasta a pasta, o no creamos nada. Porque usted no estuvo ahí cuando Jesús habló esas palabras y tampoco estuvo ahí cuando Pedro habló esas palabras. Y a usted nada le consta si no es que tiene fe, porque la Escritura dice que vamos por fe y nada nos consta que Mateo 28:19 lo habló Jesucristo y Hechos 2:38 lo habló Pedro. Entonces, si nos ponemos en esa posición de que mejor me quedo con lo que habló Jesús, amados hermanos, ¿y qué tal si es al revés? ¿Qué tal si Mateo 28:19 lo habló Pedro y lo otro lo habló Jesús? Entonces, si no está usted por fe y está por vista mirando, amados hermanos, lo que los 4 evangelios dicen de lo que dijo, escribió, o lo que los 4 evangelios, Mateo, ¿verdad, amados hermanos? Marcos, Lucas y Juan, esos nos cuentan la vida y ministerio de Jesús, amados hermanos. Entonces, si creemos esos 4 evangelios, tenemos que creer absolutamente los 66 libros de la Escritura, tal y como están. Porque si solo queremos creer esa parte, ¿y qué nos consta a nosotros? Entonces nos estamos guiando por vista y no por fe. Pero cuando usted se guía por fe, entonces creemos que toda esa escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y creemos que los apóstoles estaban tan correctos como estaba el Señor Jesucristo hablando, porque era Él mismo guiando a los apóstoles. Y si creemos que una cosa la dijo Pedro y la otra cosa la dijo Pablo y una cosa la dijo el Señor Jesucristo y mejor me quedo con el Señor Jesucristo, entonces fíjese dónde se para, no esté fluctuando, porque no estuvo en el día en que el Señor Jesús habló esas palabras y tampoco estuvo en el día en que Pedro se paró en el día de Pentecostés a hablar esas palabras. Y, amados hermanos, si está por vista, vuelvo y le repito, creyendo en que Jesús sí lo dijo y Pedro pues sí o no, amados hermanos, entonces usted está caminando por vista y no
por fe. Y la iglesia del Dios viviente, los hijos del Señor Jesucristo, caminamos sí o sí por fe, viendo a lo invisible y no por vista. Amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos ayude a donde quiera que usted se encuentre, amado hermano y hermana, ¿verdad? Le deseo que el Señor guarde su vida, guarde su familia y que el Señor le bendiga. A donde quiera que usted se encuentre, un abrazo de su hermano en Cristo, Joel Euseda. Dios le bendiga.